de transporte de gases. En sus prácticas han mencionado mucho la parte física sobre el comportamiento de los gases. Y yo lo que quiero es preguntarles si ustedes han tenido oportunidad de revisar lo que son esas leyes, las leyes de Gauss, de Boyle o de Charles. Y como por alguna razón tengo el presentimiento que no lo han hecho, me voy a permitir yo presentarles algunos ejercicios que nos van a aclarar el concepto de cada una de estas leyes y nos van a enseñar a entender cómo se comportan los gases. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, lo que llamamos la ley de Charles indica que hay una relación entre el volumen y la temperatura de un gas. Si mantenemos la masa, o sea, la cantidad de gas y la presión constantes, cuando se cambie alguna de estas, por ejemplo, la temperatura, las condiciones iniciales van a ser iguales a las condiciones finales, que eso es lo que está enunciando la ley de Charles. Entonces, a la masa y presión constantes, el volumen y la temperatura iniciales de un gas van a ser iguales al volumen y la temperatura finales de ese gas cuando cambie la temperatura. Y para entender ese concepto que a mí me parece medio abstracto, aquí vamos a hacer un ejercicio. Y me permito leer lo que dice. 200 centímetros cúbicos de un gas ideal a 20 grados centígrados se expanden hasta un volumen de 212 centímetros cúbicos a presión constante. ¿Cuál es la temperatura final? Lo que hacemos entonces es ver primero volumen inicial, temperatura inicial. Agarremos los datos. Volumen inicial, ¿cuánto es? 200 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Temperatura inicial, 20 grados centígrados. ¿Me siguen? ¿Están siguiendo el ejercicio? Sí, doctor. Sí, doctor. Algo ha pasado, hemos movido la temperatura, ha cambiado la temperatura y el volumen ha cambiado desde 200 hasta 212 centímetros cúbicos. En realidad el volumen ha aumentado, el gas se ha expandido. Podemos calcular a qué temperatura ha ocurrido esa expansión. Entonces lo que tenemos que averiguar, ¿cuál es la temperatura final que ha provocado ese volumen incrementado de ese gas? Entonces, esa relación volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final, es la ley de Charles que nos permite averiguar cuál es el cambio de temperatura que se produce cuando cambia el volumen de un gas. Fíjense que aquí se van haciendo una serie de cambios. No sé si pueden ver a mi cursor. ¿Pueden ver a mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ok. Sí, doctor. Cuando hablamos de temperatura, en la ley de Charles, tenemos que hablar de la temperatura absoluta, mientras que lo que nos están dando el dato son grados centígrados. Entonces podemos fácilmente transformar grados centígrados en grados Kelvin, que es de la temperatura absoluta. Los grados Kelvin son 273 grados más altos que los grados centígrados. Así que a la temperatura inicial, a esos 20 grados centígrados, le vamos a aumentar 273 grados Kelvin. ¿Cuánto nos va a dar? 293 grados Kelvin, ¿correcto? Sí, doctor. Sí.
Estamos en este punto, el 293 es nuestra temperatura absoluta entonces. Veamos, la fórmula dice volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos averiguar la temperatura final. Para eso vamos a hacer una serie de despejes. Fíjense que los vamos a poner, vamos a mover la temperatura de estar dividiendo a multiplicar en el otro miembro y la temperatura inicial a multiplicar al volumen final. Y eso es lo que ocurre en este punto. Estamos cambiando la posición y de allí despejamos lo que es la temperatura final, cambiando el volumen inicial hacia división del otro componente. Y nos va a quedar entonces la ecuación reducida a temperatura final es igual a temperatura inicial por volumen final sobre volumen inicial. Todos esos datos ya los conocemos. Entonces reemplazamos esos datos. Temperatura inicial 293 grados Kelvin, volumen final 212 centímetros cúbicos, volumen inicial 200 centímetros cúbicos. Multiplicamos, dividimos y nos va a salir una temperatura final de 310.58 grados Kelvin. Ahora bien, temperatura en grados Kelvin no nos sirve para nada. La tenemos que transformar en una temperatura en grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a restar los 273 grados Kelvin. Entonces, 310.58 menos 273, ustedes pueden usar su calculadorita, nos va a dar una temperatura final de 37.58 grados centígrados. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, fíjense, volviendo a lo que dice la ley de Charles, si la masa y la presión son constantes, si no las modificamos, la relación del volumen y su temperatura es una relación matemática. Fíjense ustedes que cuando hemos calentado nuestro gas, este gas se ha expandido. Y por esta fórmula nosotros podemos saber qué temperatura se ha necesitado para conseguir una cierta expansión, un cierto aumento de volumen. Lo mismo podríamos hacer para averiguar un volumen final, conociendo una temperatura inicial y una temperatura final. Entonces podemos jugar ya sea con volumen o con temperatura utilizando la ley de Charles. Eso nos está dando una de las propiedades de los gases. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la propiedad de la que estamos hablando? La relación entre el volumen y la temperatura a la que está sometido un gas. Cualquiera de ellas dos varía en función de esa fórmula. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Aumenta el volumen y cambia la temperatura. Eso no estoy tan seguro que así sea. De un gas, sin que nosotros añadamos ni hagamos nada en un gas, si hay un cambio en su volumen, nosotros podemos averiguar cuál ha sido el cambio en su temperatura. Eso es correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí, doctor. Ahora, doctor, una consulta. Sí, dime. ¿La ley de Charles se va a utilizar siempre cuando la presión sea constante, igual a masa, o solo la presión? Siempre que la presión y la masa sean constantes. Obviamente, si nosotros aumentamos el volumen introduciéndole gas a un recipiente, estamos fuera de la ley de Charles, ya no sirve. Es para esa masa, para esa cantidad de gas constante. Muy gentil, doctor, gracias. Ok.
Hay otra relación también que vamos a ver, que se conoce la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley más sencillita y dice, cuando la masa y la temperatura son constantes, hay una relación entre la presión de un gas y el volumen del gas. Entonces, si modificamos la presión de un gas, va a producirse un cambio en el volumen del gas. Si modificamos el volumen del gas sin modificar su masa, va a haber un cambio en la presión que ese gas ejerce. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Y aquí tenemos un ejercicio del mismo tipo que del anterior. Un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 200 litros de un cierto gas. Calcule el volumen que ocuparía el gas en un tanque a presión ambiente de 1 atmósfera. Si la temperatura permanece constante, por supuesto. La ley de Boyle funciona solamente cuando la masa y la temperatura son constantes. Entonces estamos viendo aquí la relación entre presión y volumen para un gas. ¿Cuáles son los datos que tenemos? De la fórmula, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Tenemos presión inicial 5 atmósferas, volumen inicial 200 litros. Tenemos también la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos averiguar? Es el volumen final, P2. Y tenemos la presión 2 de 1 atmósfera. De presión 1 de 5 atmósferas a presión 2 de 1 atmósfera. Aquí se hace el reemplazo de estos valores en la fórmula directamente. ¿Qué necesitamos saber? Volumen final. ¿Qué hacemos? Despejamos ese volumen final. Entonces la presión final pasa a dividir al primer término y tenemos esta fórmula. Volumen final es igual a la presión inicial por el volumen inicial dividido entre la presión final. Si reemplazamos los valores, aquí está, 5 atmósferas la presión inicial, 200 litros el volumen inicial y 1 atmósfera la presión final, nos da un volumen de 1000 litros. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes qué ha pasado cuando a un gas que estaba comprimido a una gran presión, 5 atmósferas, lo dejamos expandirse, ese gas se va a expandir mucho en su volumen, y en este caso, cuando haya bajado a la presión de 1 atmósfera, de 200 litros se va a expandir 5 veces, vamos a llegar a 1000 litros. Es el otro aspecto que estamos viendo del comportamiento de los gases. Entonces, los gases tienen una relación entre la presión y el volumen. A mayor presión, menor volumen, a menor volumen, mayor presión. Creo que eso es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya. No sé si se me han dormido o se han ido a pasear. Están haciéndose un tecito. No, se entiende, doctor. Muy bien. Hola, ¿sí? Ya, sigamos. La tercera es la ley de Gay-Lussac. Aquí, fíjense, si la masa y el volumen son constantes, hay una relación entre la presión de un gas y su temperatura. ¿Ok? Una relación entre la presión del gas y la temperatura del gas. Y el ejercicio que vamos a poner es un cilindro de acero contiene un gas ideal a 27 grados centígrados. La presión manométrica es de 140 kilopascales. Si la temperatura del recipiente se eleva hasta 79 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión manométrica?
Fíjense ustedes entonces que nos están dando la presión inicial, 140 kilopascales. Presión inicial, 140 kilopascales. Temperatura inicial, 27 grados centígrados, 27 grados centígrados. La presión final ha subido a 79 grados centígrados. ¿Cuál será la presión final? Lo que se hace acá entonces es despejar presión final. La temperatura final pasa a multiplicar al otro término y tenemos una fórmula de presión final es igual a presión inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. Para hacer este cálculo, sin embargo, tenemos que hacer un pequeño ajuste en las unidades. Estamos hablando de temperaturas. Ustedes recuerdan que las temperaturas se tienen que medir en grados Kelvin, en temperatura absoluta. Entonces, si nuestra temperatura inicial era 27 grados centígrados, más 273 nos da 300 grados Kelvin, y la temperatura final 79 más 273 nos da 352 grados Kelvin. Ok, entonces pongamos esos datos en la fórmula. Aquí está la multiplicación. 240 y... ¿dónde está? Hemos aumentado para poner también la presión absoluta. Hemos aumentado la presión de una atmósfera, que es 101.3 kilopascales. A los 140 que teníamos, entonces esa presión de una atmósfera se ha vuelto 241.3 kilopascales, que resultaría ser la presión absoluta. Entonces aquí tenemos esos 241 multiplicados por 352, divididos entre 300, que nos va a dar 283.13 kilopascales. A eso, cuando les retiramos esa presión atmosférica de 101, nos da la presión final de 181.83 kilopascales. Fíjense entonces que cada vez que ha aumentado la temperatura, lo que ha pasado es que va a aumentar la presión. En este caso de 140 kilopascales a 181 kilopascales. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Fíjense que estas tres leyes explican el comportamiento de los gases, pero de manera independiente. Se pueden unificar, se pueden manejar en una sola fórmula las tres. Por supuesto, eso ha ocurrido hace mucho tiempo y ha generado la combinación de estas leyes, de estas tres leyes, ha combinado la ley general de los gases. La ley general de los gases dice que para un gas con un cierto volumen, una temperatura y una presión, cualquier modificación de ellas va a generar cambios, ya sea en el volumen, en la presión o en la temperatura del gas. Y es la combinación de las tres leyes, la de Boyle, de la de Charles y la de Gay-Lussac. Y esa es la ley general de los gases. Aquí hay un ejercicio para ver cómo se va a modificar cada una de estas variables en función de modificar uno de ellos de estos valores. Un gas se encuentra sometido a una presión de 800 pascales en un volumen de 2 por 10 a la menos 5 metros cúbicos y a una temperatura de 30 grados centígrados. Determine la presión del gas cuando la temperatura se triplica y el volumen se reduce a la mitad. Fíjense que aquí estamos manejando varias de nuestras variables. Estamos modificando la temperatura de ese gas, estamos reduciendo el volumen y lo que queremos saber es cuál es el cambio de la presión que va a haber. La única que tenemos ahí es la
presión inicial 800 pascales. Ordenemos nuestros datos. Presión inicial 800 pascales, volumen inicial 2 por 10 a la menos 5 metros cúbicos y temperatura inicial 30 grados centígrados, que resultan ser 303 grados Kelvin, al aumentarle 273. Presión del gas cuando la temperatura se triplica. La temperatura entonces final de 303 va a pasar a 909 porque se ha triplicado. Y el volumen final, en vez de ser 2 por 10 a la menos 5, va a ser 1 por 10 a la menos 5. ¿Qué queremos saber? La presión final. Despejamos de la fórmula la presión final y aquí tenemos el resultado. Presión final es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final dividido entre temperatura inicial por volumen final. Cambiando, realizando las relaciones matemáticas, vamos a tener que la presión final se ha vuelto 4.800 pascales. Fíjense ustedes entonces que cuando hemos aumentado la temperatura, la hemos triplicado, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Hello? Va a aumentar. Va a aumentar. Si encima hemos reducido el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Igual aumenta, doctor. Igual va a aumentar, doctor. Aumenta, doctor. Exactamente. Entonces, cuando nosotros comprimimos un gas, le reducimos el volumen y eso lo calentamos, va a aumentar la presión de una manera peligrosamente poderosa. Entonces, ahí está, en esta fórmula, la ecuación general de los gases, la relación entre estas tres variables. Y esto se aplica en biología, obviamente, cuando comparamos las condiciones ambientales de los gases con las condiciones corporales de los gases. Porque ¿qué cambia entre el ambiente y el cuerpo? Fundamentalmente lo que cambia es la temperatura. En el ambiente, el aire puede estar a 0 grados, a 10 grados, a 15 grados. En nuestro organismo, la temperatura está casi invariablemente a 37 grados. Entonces hay un cambio en la temperatura y hay un cambio consecuente, ya sea en el volumen, ya sea en la presión de los gases. Y se puede calcular eso en función de esta ecuación. ¿Ok? No nos vamos a meter en más profundidades el asunto. Una sola palabra a decir que esas condiciones se pueden calcular matemáticamente cuando estamos hablando de un gas ideal. Pero los valores cambian un poquito, no son tan exactos en cuanto a las fórmulas que aplicamos cuando estamos trabajando con un gas real, cuando estamos trabajando con algo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque un gas ideal hace que considera que las partículas son completamente independientes las unas de las otras, las partículas del gas. Y en realidad las partículas de gas no son tan independientes las unas de las otras, porque todas estas partículas ejercen una cierta fuerza de atracción. Entonces, eso distorsiona un poquito el comportamiento de estas moléculas y cambia un poquito los valores de matemáticos de las fórmulas. Pero para las condiciones en las que se están modificando los valores en biología, esa variación es despreciable. Por lo tanto, estas fórmulas que hemos visto, las tres fórmulas y la fórmula de la Ley General de los Gases, se pueden aplicar en nuestro organismo casi con una precisión del 100%. Las fracciones que se modifican por las fuerzas de atracción son insignificantes y podemos calcular
calcular entonces con la ley general de la ecuación general de los gases, el comportamiento de los gases en nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es lo mismo. El otro punto del que yo quiero hablarles es un poquito lo que pasa con la presión del aire. Fíjense ustedes que en el ambiente nuestra presión, lo que llamamos la presión barométrica, porque es la presión que ejercen las moléculas de gas dispersas en la atmósfera, esa presión barométrica que a nivel del mar es de, ¿cuánto es el valor de la presión barométrica a nivel del mar? 760 Si quisieran leerlo, no podrían porque es tan pequeño que no se puede. milímetros de mercurio. Son 760 milímetros de mercurio. Eso también lo podemos representar como una atmósfera. Entonces, la presión que ejerce el aire a nivel del mar es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y conforme nosotros vamos subiendo del nivel del mar hacia la punta del monte Everest, que es la montaña más alta que nosotros podemos ver, que podemos subir, vamos a ver cómo la presión barométrica va a ir descendiendo. Entonces, va a descender a cierta altitud, a los 3.400 metros, a unos 560 milímetros de mercurio. Y más arriba va a descender más. Y en la punta del Everest va a ser nada más unos 200 o 300 milímetros de mercurio. Acá dice 240. Ok. Fíjense, este es un dato importante para nosotros, habitantes de la altura, porque las condiciones de los gases a nivel del mar van a variar un poco en la altura a la que vivimos. Y el comportamiento de las presiones va a variar también en función de ese cambio de presión barométrica. Aquí les he traído primero el comportamiento de esos gases en una escala lineal y una tabla con los valores de esa presión a diferentes alturas. Pero lo que yo quiero que ustedes rescaten es que, de acuerdo a esta línea que ustedes están viendo, ya sea a nivel del mar, 0, con la presión de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, o a una altura de 4.000 o 5.000 metros, la relación entre presión y altura es una relación lineal. Es directamente proporcional el cambio de lo uno hacia lo otro. Cuando sobrepasamos los 5.000 o los 6.000 metros de altura, la relación tiende a no ser lineal, tiende a cambiar su patrón y se hace un poquito sigmoidea. Pero hasta todo el hábitat normal en el que nos desenvolvemos los humanos, la relación entre altura y presión barométrica es lineal. Por lo tanto, nosotros con una simple fórmula de 3 podemos calcular la presión barométrica a diferentes alturas, como por ejemplo la que tenemos en esta tabla. ¿Ok? ¿Está claro ese punto? Sí, doctor, está claro. Doctor, Muy bien. Vamos a quedar aquí. Esta es la parte física, biofísica que yo quería revisar y vamos a terminar nuestra exposición. Para el día viernes vamos a hacer la continuación de esto, por favor. Vamos a hablar del comportamiento de los gases desde que ingresan a nuestras vías respiratorias y lo vamos a hacer sobre todo en términos de presión y de presiones parciales de los gases. Así que revisen un poquito eso, por favor. ¿Listo? Nos estamos viendo entonces el día viernes a las 6. ¿Ok? Doctor, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Gaby, dime.
Disculpe, doctor. Yo me he conectado hoy día a las 6:15 más o menos. No tenía megas, entonces estaba en la calle y hasta comprar ya pasó la hora. ¿Ya? Y me dijeron mis compañeros que mandó una lista para poner. He tomado lista. Y Ah, sépanlo doctor. todos de una vez. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar lista entre las 6 a la hora que empecemos y vamos a dar una tolerancia de 10 minutos. ¿Ok? Les Ya. sugiero que compren los megas antes de las 6, que resuelvan sus problemas de internet antes de que empecemos nuestra sesión y no piensen que van a poder llegar en cualquier momento hacia el final de la charla y van a tener nomás la misma asistencia que alguien que estuvo desde un principio. No, señor. ¿Ok? Queda en eso claro el asunto. Muy bien. Estás atrasada, Gaby. ¿Qué vamos a hacer? Ya, doctor. Ya no lo repites. ¿Listo? Que les vaya bien. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.